Hoy comenzamos un nuevo tema. En realidad, cuando ustedes ven, leen, estudian, entran en Google, hacen sus investigaciones, Wikipedia, todo, van a encontrar que hay dos grandes psicólogos genéticos y que son muy utilizados dentro del ámbito de la psicología y de la pedagogía. Uno de ellos es Piaget, de quien ya conocemos sus propuestas, y a quien yo quisiera de que ustedes tengan siempre presente porque les va a servir sobre todo. Piaget nos sirve muchísimo en dos ocasiones. Una, en el diagnóstico, Piaget estoy hablando, en el diagnóstico cualitativo del desarrollo intelectual. Ustedes ya saben cuál es, o sea, cómo se desarrolla nuestro intelecto. Y es genial poner cualitativamente el cómo procesa la información nuestro paciente. Por lo tanto, uno es en diagnóstico y dos, sobre todo en nuestra tierra, chicos, en Bolivia, van a ver lo importantísimo que es el tratar de, cuando nosotros hablamos de empatizar, empatía quiere decir esa vibración con el otro que los psicólogos debemos sentir. Es decir, debemos ponernos en los pantalones del otro, debemos estar en los pantalones del otro, en los zapatos del otro, para después poder objetivar la situación, para después poder dar dos pasos atrás y mirar la situación desde una perspectiva más objetiva. Ese es el trabajo que siempre hacemos. Ese es el trabajo que constantemente los psicólogos hacemos desde nuestro gabinete, desde nuestro consultorio, desde nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, ahí tienen una herramienta que va a ser totalmente pertinente para las distintas acciones que hace el psicólogo. Y otro de los grandes psicólogos genéticos es Henri Vallon. Este Henri Vallon, chicos, tiene determinadas características. Una, nunca vio un niño. O sea, habla de lo que es toda la evolución del psiquismo humano. Y al hablar de la evolución del psiquismo humano y al hablar de los principios del psiquismo humano, chicos creyeran que nunca vio un niño. Es lo que nosotros llamamos salud. Chicos, es lo que nosotros llamamos, a veces en forma sarcástica, ese ratón de biblioteca. Bueno, Henri Vallon era un ratón de biblioteca. Henri Vallon jamás se le ocurrió, porque a Piaget
todo el círculo científico agarró y le dijo, señor Piaget, qué sinvergüenza es usted. ¿Cómo? Por medio del estudio de sus 3 hijos, usted se va a atrever a plantear toda una teoría genética que pretende ser universal, ¿no? Y entonces Piaget agarró y dijo, tienen razón, mis hijos tienen determinado tipo de cultura, determinado tipo de estímulo, determinado tipo de... Entonces tienen razón, y entonces se fue, sale de los muros de su casa y va a investigar, investigar, investigar. Las investigaciones de Piaget llegaron hasta África y obviamente llegaron a América y cada vez confirmaba más su teoría. Pero si ustedes lo escuchan a Piaget, es algo hermoso porque es un sabio, ¿no? Porque dice, yo les planteo esto que es fruto de mis investigaciones. Ahora a ustedes les toca enriquecer más, cambiar. De repente yo estoy equivocado. De repente no es como yo lo estoy planteando. Por lo tanto, a ustedes les toca seguir investigando. Bueno, pero acá lo que yo quiero resaltar es que Piaget le dijeron, no seas pues así, Piaget, anda y investiga más. Y claro, Piaget va e investiga. En la misma época, chicos, porque es en la misma época, Vallon hace lo suyo. Vallon viene de una familia muy exquisita también dentro del ámbito científico e intelectual. El hermano de Vallon es el que alguna vez, hermano de Vallon, no estoy diciendo que sea Henry Vallon, médico, Henry Vallon también era médico, pero hermano de Vallon agarra y es el que plantea un método que se llama el parto sin violencia. Este método del parto sin violencia centra su atención no en la mamá, sino en el hijo. Hasta ese momento, todos los investigadores obstetras ginecólogos habían centrado su atención en la mamá y por lo tanto a la mamá le hacían hacer ejercicios para que el parto sea bonito, le hacían hacer respiraciones, que yoga, que energías positivas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo era centrado en la mamá, para que no duela. ¿Sí? En cambio, nadie se había centrado en el hijo. Y entonces Henry Vallon saca toda una estrategia que se llama el método, se llama el parto sin violencia, y que obviamente ha tenido su repercusión mundial. Parto sin violencia, parto natural, parto además sin las luces así, sin los reflectores que nos ponen ahí a las mujeres para tener el bebé, música ambiental, música orquestada, tranquila, música clásica, aquí depende del gusto de los papás. El papá está presente en el parto, cosa que me parece muy importante, chicos, porque el papá tiene que involucrarse desde un principio en su paternidad y en ser el continente de ese hijo. Y obviamente, esto lo digo yo, las mamás tenemos el privilegio de amar a nuestros hijos así por naturaleza. Es parte nuestra, está ahí adentro nuestro.
En cambio, el amor de papá se lo construye, se lo tiene que construir, se lo construye a través de la pareja y se lo construye a través del vínculo que el papá pueda formar con el hijo. ¿Y qué mejor si el papá entra al parto? Por lo tanto, no sé si se han fijado, desde años atrás se está teniendo la costumbre, a no ser de que el papá diga no, pero se está implantando acá también la costumbre de que el papá se involucre, entre al momento del parto de su hijo y sea él el primero en recibir. Bueno, el parto sin violencia, bueno, es larguísimo esto y nos va a quitar tiempo para lo nuestro. Este fue el hermano de Balón. Para quien quiera saber un tanto más sobre esto, Parto sin violencia, y es una hermosura. Yo personalmente yo lo he asumido con mis hijos y realmente da cuenta de otra forma. ¿Por qué van a estar centrados en mí? Si yo soy grandota y sé soportar dolores y sé soportar y sé a lo que me he metido. Oye, centrémonos en el bebé. ¿No? Entonces, ese es el parto sin violencia. Por favor, a las personas que les interese Y este señor, bueno, tenía su hermano, que es Henry Balón. Este señor Balón también se hizo la pregunta, señores, ¿y cuándo nosotros empezamos con esto de lo que es el psiquismo humano? Evidentemente tenemos cuerpito, pero ¿y cuándo empezamos con todo esto? ¿Cuándo empezamos con todos los sentimientos? ¿Cuándo? Y desde el momento en que uno se pregunta el origen, está entrando a psicología genética. Ahora, obviamente, ustedes van a ver, chicos, la influencia de la formación médica en Henry Balón. Van a verlo y van a palpar. ¿Qué dice él? Dice que nuestro psiquismo es y resulta de la interacción del cuerpo biológico, del cuerpo, de todos estos sistemas que recorren nuestro cuerpo, más lo social. Ustedes dirán, wow, igual que Vygotsky. Sí, solamente que Vygotsky daba importancia a lo histórico-cultural dentro de lo que es lo social. En cambio, Balón habla de lo social en general, no habla como cultura, no habla como historia, habla simple y llanamente como grupo social al cual venimos los seres humanos. Llegamos en determinado grupo social. Ahora, les decía, ¿no? Toda la influencia de su formación médica está dentro de lo que es su teoría. Chicos, indudablemente, Piaget, Balón, los dos más grandes dentro de la psicología genética, nos dicen lo mismo. O sea, el asiento, el fundamento
la estructura fundamental es orgánica, totalmente orgánica. Sin este asiento orgánico, o sea, ¿qué pasa con lo psicológico? Cuando el fundamento, cuando esta estructura orgánica falla, pues vamos a tener las repercusiones en lo psicológico. Depende la falla. ¿Se acuerdan la lección que tuvimos de lesión cerebral mínima? O sea, todo lo que es discalculia, dislexia. Y esto les doy, chicos, porque después en psicopatología ven psicopatología de adultos y muy pocas veces ven psicopatología de niños. Y entonces muchos tenemos vacíos y grandes vacíos dentro de lo que es nuestros conocimientos en el diagnóstico de niños. Por eso es de que una semanita, y eso porque lo caso con Vygotsky, hablamos de esta parte y que me preocupa mucho porque en nuestro medio tenemos mucho de esto. Y los pacientes acuden a nuestros servicios generalmente, chicos, con algún problema que tiene que ver con lo neurológico. Bueno, volvemos. Quiero decirles de que volvemos a Vallon, y Vallon va a decir también que el origen es orgánico. Son las estructuras orgánicas que con las que nosotros venimos armaditos al mundo. Ahora ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entonces entre Vallon y Piaget en esto de la organicidad? Hay una diferencia, chicos. Para Piaget, recuerden ustedes, tercer mes, o sea, perdón, tercera etapa, tercer periodo, tercer estadio, intención, esbozos de intención. Tercer estadio, más o menos, el primer estadio, el primer mes, segundo estadio, 2 a 4 meses, tercer estadio, 4 a 8 meses. Y él ya decía de que nosotros teníamos esbozos de intención, y la intención ya era no una respuesta orgánica, sino ya era una respuesta psicológica, aunque sean esbozos de intención, pero ya era una respuesta de llegar a un fin por medio de determinadas estrategias. Por lo tanto, entre 4 y 8 meses ya teníamos esbozos de intención, entonces ya lo orgánico se iba separando de lo psicológico. En cambio, para Vallon, chicos, toda la vida. Es decir, este asientito orgánico va a ser la cuna de todas nuestras reacciones, de todas nuestras conductas, va a ser el soporte. Pero van a ver qué bonito lo plantea Vallon, porque uno diría, guay, guácala. Bueno, chicos, Vallon es uno de los primeros que dio el puntapié para la neuropsicología. Uno de los primeros investigadores que impulsó todo lo que es lo que ahora llamamos neuropsicología. Impulso que en nuestra facultad no está implantado. Por cierto, hemos querido implantar, pero no se ha podido por razones administrativas. Pero que ustedes tendrían que saber. Es más, en muchas grandes universidades
del mundo, por ejemplo, en Canadá, ya no se estudia psicología, sino es la carrera de neuropsicología. Cosa que tampoco estoy de acuerdo. O sea, que nosotros tengamos en cuenta que el asiento, que el fundamento, que la base sea orgánica, perfecto. Pero que todo sea yo, ahí es donde yo discrepo. Ahora bien, Balón, ratón de biblioteca, no vio un niño y lanza toda una teoría psicogenética. Ya sabemos entonces que él dice que lo orgánico más lo social dan nacimiento a lo que es lo psíquico. Y lo orgánico es totalmente importante. Ahora, esta posición tan teórica de Balón hace que la lectura, chicos, no sea muy fácil, ¿no? Hace que la lectura no sea muy bueno, la palabra es fluida, ¿no? O sea, que resbale. Van a tener que leer Balón y van a ver de qué es un poco el Lacan, porque el Lacan hay que leerlo con diccionario al lado, es un poco el Lacan de psicología genética. Porque su lenguaje es totalmente abstracto. Y resulta que plantea una cosa, ¿no? Ustedes, tú, qué sé yo, alternancias funcionales, todo, y se terminó alternancias funcionales. Y ustedes dicen, acá dice, Freud dijo esto, Piaget dijo esto. Chicos, hay escritos, Balón retoma escritos de personas que han estado cuidando niños de guardería. Había una señorita, no sé cuántos, que cuidó niños de la guardería e hizo un articulito. Pues Balón agarra ese articulito y dice, como las observaciones de la señorita fulana de tal en la guardería fulana de tal, y uno dice, ¿y qué tiene que ver la señorita fulana de tal? Y, o sea, la cuidadora de una guardería. Y claro, tiene mucho que ver porque la señora observó y observó cosas que le llamaron la atención. Entonces, chicos, Balón retoma 20.000 autores, estudia 20.000 autores y después, dentro de lo que dicen esos autores, él plantea su posición. Por eso es que es importante que aprendan a leer Balón y que leer Balón, la única recomendación que les pongo es de que lo lean despacito y lo lean con diccionario al lado, porque hay palabras a veces muy rebuscadas. Hay palabras que nosotros no las escuchamos, algunas tienen toda su connotación médica, ¿no? O sea, de su formación en medicina, y otras tienen connotaciones muy abstractas. Entonces, si ustedes leen Balón así, van a ver de que con mucha fluidez, vamos a decir, mayor fluidez, vamos a entender lo que es Balón. De todas formas, acá nos vamos a primero entrenar un poquito para entender a Balón. A ver, entonces,
primera cosa que ustedes tienen que saber es hombre biológico, hombre soma, hombre cuerpo, humano cuerpo, más lo social, da igual a el nacimiento, el origen del psiquismo humano. Segunda cosa que ustedes tienen que saber, que es importantísima. Las teorías en genética pueden ser o desarrollistas o evolucionistas. Cuando son evolucionistas, chicos, ¿qué tenemos? Los evolucionistas dicen que nosotros podemos dar saltos y retrocesos. Saltos y retrocesos. En cambio, los desarrollistas dicen que nosotros vamos gradita por gradita. Esta gradita es fundamento de esta otra. Y esta otra es fundamento de esta otra, como dice Piaget. No podemos saltar, por ejemplo, del periodo sensorio-motor, no podemos saltar al periodo lógico concreto. Obviamente tenemos que pasar por todo el periodo simbólico para llegar al lógico concreto. Chicos, esa es una teoría desarrollista. En cambio, una teoría evolucionista son saltos y retrocesos. Veamos, cuando ustedes hacen una torta de varias capas, pueden hacer la primera como pueden hacer la última. Y es como si la primera y la última, bueno, hubiera un salto, pero claro, cuando hay un salto, esto me quedaría vacío. Por lo tanto, tengo que retroceder para llenar ese vacío. Ahora, ejemplito en hechos mucho más directos dentro de nuestra vida cotidiana. Ejemplito bien concretito. A un niño, yo lo puedo entrenar y hacerle decir como una recitación las capitales del mundo. Y entonces las capitales del mundo son Francia, París, Inglaterra, Londres, todo como repetidito. De hecho, les hacemos, por ejemplo, a ver, contá a los 2 añitos, y el niño cuenta 1, 2, 3, 4, 5, cuenta hasta 20, cuenta hasta 30, pero ¿tiene noción de número? No. No tiene noción de número. Por cierto, todo lo que es la noción de número les voy a pasar después del último examen. Para quien quiera leerlo, toda la evolución del número de acuerdo a Piaget, para quien quiera leerlo y quienes van a estar, sobre todo dentro de la especialidad de psicología educativa, entonces, ahí tienen. Les voy a dar para que ustedes por lo menos lo tengan presente. Lo voy a hacer después del último examen. No es obligatorio, cualquiera de ustedes puede leerlo, es muy interesante. Bueno, les decía, ¿no? Nosotros podemos hacerles contar como una recitación o hacerles conocer cuáles son las capitales del mundo como una recitación. Pero, ¿sabe el niño que el número 3 corresponde a esta cantidad? ¿Hay una correspondencia de número? No. A ver, Pedrito, dame 3 bolitas y les da 5. No, o sea, o les da 2.
si bien el niño ha aprendido los números, después tiene que bajar para bajar en algo más concreto para saber de que 3 es 1, 2, 3. O 3 es, qué sé yo, 1, 2 y 3. ¿No? O sea, 3 objetos. ¿Mm? Cosa que marca determinado tipo de evolución. Capitales del mundo, perfecto, la capital del mundo, pero después tiene que entender qué es un país, cómo está dividido un país, qué características tiene un país en tanto capital y no capital. ¿Mm? Otro ejemplo que yo lo veo todos los días en mi consultorio. Mamás que son demasiado, a veces, exigentes. Y resulta de que dice, yo a mi hijito lo he puesto a los 6 meses al vacín. Señora, ¿cómo? ¿Ha puesto a su hijito en el vacín? Sí, no podía sentarse siquiera, pero yo lo ponía en el vacín y le decía y él defecaba, soltaba la caquita. Ay, yo decía, Dios mío, eso, claro, un ser humano es un animalito también en un principio. Y podemos ser objeto de estímulo-respuesta. Pero este estímulo-respuesta, ¿cuánto repercute, chicos, en su superior, por ejemplo? Cómo desde chiquitito hasta hacer caca tenía que ser reglado. No. Y eso hemos visto, ¿no? Cuando hay ecopresis o encopresis. ¿Qué es eso? Ya lo sabemos. Ecopresis o encopresis es el no tener control de los esfínteres anales. Enuresis, esfínteres de orina, enuresis. Y es cuando el chiquito se hace pis mañana, tarde y noche sin ningún control. Ecopresis o encopresis es cuando el chiquito no tiene control en su defecación. Es decir, va al colegio, no va al baño, se hace caquita en los calzones. O sea, estamos jugando y se hace caquita en pleno juego. Y uno le dice, ¿y por qué no has avisado? ¿No? Muchos dicen, es que no he sentido. Otros dicen, es que quería seguir jugando. Entonces, resulta de que es un síntoma, yo lo considero un poco un síntoma mayor, un síntoma más serio, un síntoma más preocupante incluso que la enuresis. Porque una de las primeras cositas que nosotros aprendemos dentro de la fase anal es precisamente el control de esfínteres anales, ¿no? O sea, el chiquito, muchas veces los chiquitos ya han controlado el cuándo, cómo y dónde van a hacer caquita, pero no controlan, chicos, la enuresis. Eso es muy común. O sea, el pis, o sea, tiene sus bemoles y tiene sus características y a veces es un síndrome. Pero cuando es encopresis o ecopresis, la cosa es más seria. Y acá en Cochabamba, Bolivia, tenemos
bastante, un porcentaje bastante, no es enorme, pero es bastante representativo de niños con problemas en este sentido. Bueno, entonces las mamás dicen, ¿no? Tempranito le he enseñado a ir al baño, iba al baño chocho de la vida hasta los 2, 3 años. Y a los 2, 3 años se ha vuelto a ser caca. Pero si sabía desde los 6 meses. ¿Cómo se ha vuelto a hacer caca a los 2, 3 años? Si el bebé sabía, si el bebé conocía desde los 3 meses, desde los 6 meses. Y claro, tú puedes entrenar a un niño. Y lo vas a entrenar porque somos entrenables, somos hábitos y lo vamos a entrenar. Pero después, ese entrenamiento necesita sustento. Y por lo tanto, ¿cuántas veces se vuelve para construir el sustento? Para construir todo el hecho de, por ejemplo, en el control de esfínteres, todo el hecho de esos estímulos que llegan a nuestra cabeza y nos dicen, tienes que ir al baño. ¿No? O sea, tenemos que entrenarnos y no solamente cubrir esos vacíos y no solamente ser sujetos de estímulo-respuesta. Entonces, chicos, el ser balón, el plantear balón una teoría evolucionista, o sea, nos lleva precisamente a este tipo de hechos. Balón plantea de que nosotros podemos dar saltos y retrocesos. Saltos y retrocesos. Ustedes lo han experimentado. Primer semestre de psicología. Tengo que aprender esto y me lo aprendo de memoria porque no lo entiendo. Me lo aprendo de memoria, pero así, ¿qué querrá decir? No sé, pero me lo aprendo de memoria porque no lo entiendo. A medida y en la medida en que han entrado en ritmo, en la medida en que han entrado en ya el lenguaje psicológico, ¿cuántas veces? ¡Ah! Pero si esto quiere decir esto. ¿Acaso no lo han experimentado? ¿Acaso no lo han sentido? Entonces, chicos, no deja de tener razón Balón, ¿no? O sea, nosotros vamos evolucionando y a veces evolucionamos. Bueno, él saca toda esta teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Pero, ojo, lo pone dentro de lo que es el psiquismo y es increíble, ¿no? Entonces, Balón da saltos, o sea, según la teoría de Balón, nuestro psiquismo da saltos y retrocesos. Saltos y retrocesos. Si yo tuviera que graficar, si ahorita estuviéramos frente a una pizarra, yo les graficaría como una espiral. O sea, que cada vez, fíjense, cada vez este espiral yo lo voy haciendo más grande. Porque vamos de cosas chiquitas a cosas grandes. Damos saltos y retrocesos, saltos y retrocesos, saltos y retrocesos cada vez más grandes. También otra forma que yo tenía de graficar cuando estábamos en clases presenciales era diciéndoles de que piensen en una torta, justamente,
y digamos que la torta tiene varios pisos y ustedes hacen el primero y el tercer piso, pero llegado un momento tienen que hacer el segundo piso, porque si no, ¿dónde van a poner el tercer piso si no tiene sustento? Entonces es evolucionista y su evolucionismo tiene estas características. También Vallon es estructuralista, es decir, no cree para nada en la singularidad de los hechos. No, todo tiene que ser una estructura. Y nosotros vamos saltando entonces de estructuras a estructuras y volviendo a otras estructuras que tenemos que consolidar. Es como si tendríamos que terminar, que la Gestalt también lo dice, es como si nosotros abriéramos un ciclo, saltáramos y tendríamos que terminar, tendríamos que completar el panorama, volviendo a rellenar el vacío. Entonces, chicos, la evolución que plantea Vallon es una evolución estructuralista. No es de elementito por elementito, sino son estructuras las que saltan y retroceden. Esa es otra característica. Otra característica de Vallon es dialéctico. Dialéctico porque dice, para que nazca el psiquismo humano, hay dos polos. Uno, el sujeto biológico, y el otro, la sociedad. La sociedad que está fuera de mí. Por lo tanto, no dice sujeto-objeto como Piaget. Dice sujeto biológico, sociedad. ¿Ya? Es dialéctico. Otra de las características de Vallon y que a ustedes les va a llamar la atención, o que tiene que llamarles la atención. Piaget se centra en el nacimiento de la inteligencia, el nacimiento del conocimiento. En cambio, Vallon no le interesa solo el conocimiento, le interesa todo. Le interesa todo el psiquismo humano. Le interesa lo afectivo, le interesa lo social, le interesa todos los campos en los que se desarrolla el psiquismo humano. Ojo, Piaget solo le interesa la inteligencia y de la inteligencia entra un poquito en lo social y más poquito todavía en lo afectivo emocional. El más poquito todavía lo digo porque simplemente afectivo emocional, yo les he dicho, la frase célebre de Piaget, el amor es el motor del desarrollo intelectual. Frase célebre. En cambio, Vallon le interesa todo el psiquismo. No se centra solamente en el conocimiento. Tampoco se centra solamente en lo social, sino en todo el psiquismo.
Bien, chicos, este es balón. Y hay una cosita más. Entre Balón y Piaget casi se matan. O sea, teóricamente y, o sea, hablando metafóricamente. Eran contemporáneos y Piaget planteaba una cosa y Balón sacaba otra cosa. Piaget planteaba otra cosa y Balón eran totalmente opositores. Ahora, les cuento, chicos, que claro, ustedes han debido ver y que también está dentro de la bibliografía recomendada, un libro de Piaget, 6 estudios. Resulta de que este libro de 6 estudios, si ustedes leen la dedicatoria la hace a Henry Balón, que parece que no ha entendido el planteamiento de mi teoría, dice Piaget, ¿no? Parece de que, por lo tanto, hago este librito de 6 estudios para que Balón entienda lo que estoy planteando. No lo dice así, lo dice muy, muy cortésmente, muy educadamente, pero 6 estudios dice, oye, tú, Baloncito, que no has entendido lo que yo planteo, acá te pongo un librito facilito para que lo entiendas. Más o menos es así. Pero quiero que sepan que entre Piaget y Balón hubo mucho celo, mucho encono. Las posiciones eran muy opuestas. Y bueno, con ello, ahora paso un poquito a hablar sobre estos primeros temas que ustedes tienen que leer. Chicos, el primer tema, los primeros temas, resulta, chicos, que es bien difícil hablar de cómo es un niño, qué es un niño. En un principio, los mayores lo que tendemos es a proyectar lo que nosotros sentimos, proyectamos. Por ejemplo, le decimos a un niño, hago, y el niño medio sonríe y dice, ay, le está gustando que yo le diga, hago. Pura proyección, chicos. Tal vez lo único que estaba sintiendo ese niño era gases. Y es pura proyección el hecho de que, mira cómo le está gustando que le digamos esto, que le hagamos esto. O típico, ¿no? El niño llora, está llorando. Como a mí me duele la cabeza, seguro que a él le duele la cabeza también por el tiempo. O sea, vamos proyectando y vamos leyendo al niño desde la lectura del adulto. Proyectamos en los niños lo que el adulto cree percibir. Pero hasta ahorita es imposible hacerlo de otra forma, porque no podemos centrarnos en la mente del niño para saber qué está sintiendo, qué está percibiendo, qué está pensando, qué está sintiendo sobre todo. Luego, chicos, qué difícil es mirar a un niño mañana, tarde y noche, que sus reacciones, que su comportamiento, que todo, porque entonces nos esclavizamos con el niño. Piaget tuvo la ayuda de su mujer. Su mujer era la que anotaba, Loren tal cosa, Luciana tal otra cosa.
O sea, era la que anotaba. Qué mujer la de Piaget. Pero, a ver, pónganse a pensar, hasta la mamá más amorosa del mundo necesita también su propio tiempo. Hasta la mamá más amada del mundo necesita dejar un ratito a su guagua y descansar y dormir y soslayar, o que es solazarse con otra cosa, expandirse con otra cosa. ¿Mm? Chicos, la mamá más amorosa del mundo no puede estar las 24 horas viendo la reacción de su hijito. Peor de los seres humanos. Él dice, señores, tenemos múltiples observadores, no es uno solo, son múltiples observadores. Si queremos estudiar al niño, hay múltiples observadores. Por último, dice una cosa bien interesante, ¿no? Ahí dice, viene la psicología genética y entonces quiere estudiar a un niño. Y entonces él plantea, miren cómo hemos estudiado al niño. Ha venido la psicología experimental, con Buller y Seltz, por ejemplo. Vino la psicología experimental y empezaron ahí a observar las semejanzas y las diferencias, por ejemplo, de los niños en tanto edad. Y la gran pregunta que se hicieron, la gran pregunta que se hicieron fue cómo hacer de la psicología algo positivo y por lo tanto una ciencia positivista y por lo tanto cuantificable y evaluable, ¿no? Como en ese tiempo se pedía. Vinieron otro tipo de abordajes metodológicos para estudiar al niño. Y dentro de ellos él plantea el cómo hemos tratado de ser positivistas y hemos tratado de meternos así de lleno a cuantificar. Y hemos logrado cuantificar algunas cosas. Ahí están los test psicométricos. Pero no podemos cuantificar todos. Él dice, señores, hay cosas que sí vamos a poder medir, pero hay otros hechos tan subjetivos. No lo pone así como Lacan, ¿no es cierto? O como Freud. Pero él dice, hay características del ser humano que jamás vamos a poder cuantificar. Jamás. La sensopercepción, por ejemplo, ¿no? O sea, cuánta intensidad tiene tu sensopercepción. Yo siempre me he preguntado, yo creo, este color verde, ustedes percibirán este color verde igual que yo. O se han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado cada uno a decir verde cuando tenemos esta vibración de color, pero que para ustedes, si yo me metería en la cabeza de ustedes, el verde mío puede ser rojo, el rojo de ustedes. Y en el lenguaje no cambiaría nada cuando yo les diría, miren ese verdor, y ustedes mirarían tal vez lila, tal vez naranja, tal vez rojo, pero para ustedes les han enseñado de que eso es verde. Y chicos, esta pregunta que yo me hago surge después de haber tenido pacientes daltónicos, ¿no? Yo decía, qué raro el daltonismo.
pero ¿y quién les dice de que yo estoy realmente, que ustedes perciben este verde igual como lo que yo percibo? Y que en la vida nos han enseñado de que esto es verde, pero ojo, ¿no? ¿Será el mismo color que ustedes perciben? Bueno, son cosas que uno va preguntándose y en la medida en que lee Balón, pues van surgiendo estas preguntas, ¿no? Entonces, en cómo estudiar al niño va a decir, señores, hemos aplicado muchos métodos para tratar de estudiar al niño lo más objetivamente. Pero todos, por más de que tratemos de estudiar lo más preciso, siempre vamos a tener vacíos. Precisamente por esto de la subjetividad, precisamente por esto de la posición, el lugar que ocupa ese niño. Y ahí emite una frase que es célebre también y que muchas veces nosotros la utilizamos. Él dice, denme un niño y haré de él lo que yo quiera hacer. Esto también responde al hecho de que, claro, nuestra infancia es una época totalmente vulnerable, pero además determinante para todo lo que vamos a hacer posteriormente. Estos son los lineamientos generales, chicos, de Balón. Ahora, permítanme compartir pantalla para ya entrar en la teoría de Balón. Vamos a ver acá. ¿Están viendo? Sí, Lisen. ¿Ven? Acá está mejor. Vamos a ver ya dentro de lo que es la teoría de Balón, vamos a ver las alternancias funcionales. Creo y espero que lo hayan visto ya. Vamos a ir bastante rápido. Estas son las consideraciones generales. Y acá se ve como, o sea, en un momento, chicos, a Balón le dijeron, ¡ja! Eres conductista. Y él se rasgó las vestiduras. Y él dice, no, yo soy estructuralista. Dice, el desarrollo del niño no se realiza por una simple adición de progresos que se sucederían siempre en el mismo sentido, sino que presenta oscilaciones, ¿no? Y es lo que les decía, va, viene, o sea, es lo que la forma como él concibe la evolución, saltos y retrocesos, saltos y retrocesos. En cambio, la simple adición de progresos le lo está diciendo por Piaget, por su teoría desarrollista. Ahora, dice, se trata de manifestaciones anticipadas de una función y regresiones. Anticipación, regresión. Va, viene. Sube, baja. El tercer piso de la torta, el medio. Tiene que bajar al medio. Se trata de manifestaciones anticipadas de una función y regresiones. ¿Controlo esfínteres? No controlo esfínteres, ¿no? El ejemplo que les he dado hace un rato. Cuando deben presentarse en otros planos de actividad con estructuras más complejas. Claro,
control de esfínteres se tiene que presentar en estructuras más complejas, ya por ejemplo, más maduras como el colegio, por ejemplo, la escolaridad del niño, y es ahí donde el niño empieza a presentar encopresis o ecopresis, en el ejemplo que les he dado y siguiendo el ejemplo que les he dado. Entonces, para subir tiene que rellenar esto, para subir más tiene que rellenar lo que le ha faltado. Vamos. Componentes elementales de las anticipaciones y de las regresiones. Las diferentes edades entre las cuales puede ser descompuesta la evolución psíquica del niño, que esto es lo que vamos a ver después al último, se oponen como fases de orientación alternativamente centrípeta y centrífuga. Es decir, en nuestra propia evolución, chicos, tenemos comportamientos, conductas centrífugas, es decir, que salen para afuera, y otros centrípeta, que están centradas en nosotros mismos. Entonces hay una suerte de yo influyo en el medio, pero el medio también me influye en mí. Entonces, o sea, al yo influir en el medio, ¿no? Al yo con mi comportamiento, con mi conducta, altero el medio, pero también el medio con su conducta, con su comportamiento o con sus características influyen en mí. Entonces en las diferentes edades hay esta interacción entre elementos centrífugos y elementos centrípetos. En cada uno de los periodos es posible distinguir un movimiento oscilatorio entre el papel de la íntima elaboración, cuando es centrípeta, por ejemplo, y a veces el de la reacción ante el medio, cuando es centrífuga, la reacción ante el medio. Componentes elementales en cada periodo de vida. Dice, en la vida embrionaria y fetal, cuando estamos chiquititos dentro de la panza de nuestra mamá, es la fase orientada a la formación del ser en gestión. ¿Quién es totalmente pasivo? Pues todo lo extrae de la madre. Obviamente, en esta etapa de la vida es un simple parásito. La actividad comienza en el momento del parto. A la gimnástica respiratoria del niño habrá que agregarse unas horas más tarde la gimnástica intermitente de la succión. No olvidemos de que el parto es el primer trauma de acuerdo a Freud, pero imagínense, en el parto lo aprisionan, lo sacan a un medio totalmente nuevo, distinto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es respirar. El niño tiene que respirar. Y después lo tienen que poner inmediatamente, de tener una vida totalmente parasitaria, o sea, todo me dan, mi mamá me abriga, me nutre, me acomoda, todo, me hace todo mi mamá dentro de la panza. En cambio, con el parto, tengo que empezar a respirar y tengo que ir después al pecho de la mamá a estar, succionando. O sea, todo un cambio total, de una pasividad total a una actividad total. Sigamos. Él dice, chicos, de que nuestra evolución va siempre de la pasividad a la actividad, del sueño a la vigilia. Por lo tanto, todo lo que hace un momento les decía,
todo lo que les comentaba. Vamos de evolución de evolución en evolución de estructuras, pero vamos de arriba a abajo, de abajo a arriba, de pasivo a activo y de activo a pasivo. Y prueba de ello está que nosotros oscilamos, chicos, entre el sueño y la vigilia. De acuerdo a Buller, el recién nacido duerme alrededor de 21 horas al día. Y en la medida en que crece, los momentos de sueño se van haciendo más espaciados. Es decir, al principio dormimos muchísimo, estamos muy pasivos, pero en la medida en que crecemos, esto se vuelve, nuestro sueño se vuelve más espaciado. Hay algunos que dirán, ¿cuánto más espaciado, licenciada? O sea, a mí me encantaría dormir 12 horas por lo menos, o 18, y si me dan permiso, las 24, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros cada vez espaciamos más esto de la actividad y la inactividad. Ahora, chicos, esto de alternancias funcionales es una de los capítulos que ustedes van a tener que ver, y dentro del orden está como una de las características que ustedes tienen que tomar en cuenta dentro de lo que es la génesis. Y me ha parecido pertinente explicar esto para que ustedes entiendan esto de evolución. Y por lo tanto, estamos adelante, es también algo en el que nos estamos adelantando para que ustedes entiendan un poquito más esta parte del planteamiento hecho por Valón. Cuando estamos hablando de estructura, cuando estamos hablando de saltos y retrocesos, bueno, él dice, fíjense, constantemente estamos oponiendo cosas. Constantemente estamos, por ejemplo, en el sueño y la vigilia. Y en el sueño hay estas características. A los 5 o 6 años de edad, los espacios de sueño y vigilia son más definidos. Y las horas destinadas a ellos son más o menos iguales. Poco a poco, el tiempo de sueño se acorta y el adulto puede necesitar entre 6 y 8 horas de sueño, matizados por desvelos e insomnio. Pero en la vejez, chicos, miren, fíjense cómo va desde el niño pequeño hasta la vejez. Y en la vejez, dice él, se vuelven a surgir alternancias más frecuentes de modorra y actividad, pero con la deficiencia creciente de los medios fisiológicos. Vean ustedes de que una característica de los viejitos es sentarse frente al televisor y empezar. Empiezan a dormir. Y chicos, después la abuelita agarra y dice, ay, anoche no he dormido. Y claro, entonces se duerme en cualquier parte. Pero eso de anoche no he dormido es muy frecuente, y el hecho de que duerma en cualquier parte, muy frecuente. Vuelvo a repetir, chicos. Hay determinados hechos que consolidan y que explican esta forma de ver la evolución del psiquismo humano. Y una es con las alternancias funcionales, para que ustedes vean la explicación que les he dado de Piaget, de Valón. El otro es que vamos a entrar también el juego. El otro es las disciplinas mentales.
Y el otro es los actos y los efectos. O sea, son 4 los temas que Vallon plantea como fundamento de su teoría. Y entonces acá está, por ejemplo, esto de que constantemente estamos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de pasividad, actividad, de actividad a pasividad. Saltos y retrocesos, saltos y retrocesos. La eterna alternancia de la pasividad a la actividad. Los seres humanos siempre oscilamos entre una asimilación y gasto, muy variables según los momentos, las circunstancias, la edad, el temperamento individual y las exigencias de las actividades, de la sociedad a cada individuo en particular. Es decir, a ver, chicos, yo agarro y les digo, a ver, levantémonos y empecemos a caminar y empecemos a trotar durante 1 hora. Ya, vamos a trotar 1 hora. Actividad total. ¿Qué vamos a necesitar después de la hora? Pasividad total. ¿No? O sea, vamos siempre de la actividad a la pasividad y de la pasividad a la actividad. Hay otro tipo de alternancia. Alternancia de la sensibilidad propioceptiva y exteroceptiva. Se refieren a la función motriz con 2 fases. De contacto e intercambio con el exterior, de absorción, de reabsorción y realización subjetiva. Es lo que hace un ratito también les decía con lo centrífugo y centrípeto. Constantemente vamos, o sea, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. O sea, reabsorbiendo y reelaborando nuestras propias experiencias, como también en contacto con el mundo exterior e intercambio total con el mundo, interacción total con el mundo exterior. Entre las dos, la inversión puede hacerse sin que nada cambie en las condiciones formales de la situación. Es decir, en un momento estamos para acá y en otro momento estamos en el contacto con el mundo. En un momento, ¿cuántas veces? En este mismo momento, el contacto que estamos teniendo entre ustedes y yo es un contacto que los refuerza individualmente, pero también están en contacto conmigo. Son 2 procesos en los que el ser humano es espontáneo, no es algo pensado, no es algo, ahora estoy absorbiendo cosas del exterior, ahora no estoy absorbiendo. No, es algo totalmente característico del ser humano. Seguimos en la propioceptiva y exteroceptiva. Este ciclo se repite en diferentes niveles, incluso en actividades intelectuales como el aprendizaje. Pues, por objetivamente complejas que puedan volverse las condiciones de los actos que se dirigen al medio, no existen condiciones que se repitan sin modificación íntima. No hay nada que hagamos con el medio sin que eso no repercuta en nosotros mismos. Ahora, los mecanismos. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de la alternancia?
La energía para cualquier actividad en el metabolismo humano. Anabolismo y catabolismo. Están viendo acá la gran centración que tiene en lo que es, en todo lo que es lo orgánico. Porque esto de anabólico y catabólico son procesos de nuestro cuerpo totalmente orgánicos. El anabolismo posibilita la constitución y reconstitución de las energías específicas como las estructuras incluso orgánicas propias de cada función, el anabolismo. Y el catabolismo es la utilización y el gasto energético de ellos. Miren, psíquicamente nosotros cargamos energía y la botamos, cargamos energía y la botamos. Y él dice, ¿cuáles son esos mecanismos? Los mecanismos son orgánicos. Y estos mecanismos orgánicos, dice, una estructura de comportamiento. Estos mecanismos orgánicos se plasman en lo psicológico. Y acá está una estructura de comportamiento, se supone simultáneamente factores íntimos y factores externos en un acuerdo de eficiencia, en un acuerdo de coordinación, en un acuerdo íntimo. Es decir, no es un acuerdo preestablecido, sino un acuerdo espontáneo. Sacamos la energía del anabolismo y el catabolismo igual que psíquicamente. Psíquicamente hay factores íntimos y factores externos que interactúan constantemente entre ellos. Mecanismos de la alternancia, seguimos en el mismo. La imitación que nosotros hacemos del otro es uno de los mecanismos de la alternancia. ¿Qué hacemos con este mecanismo de la alternancia? Cuando imitamos al papá, imitamos a la mamá, imitamos las costumbres de nuestro medio. Y entre ellos imitamos lo que más nos va a caracterizar, el lenguaje, ¿no? O sea, por lo tanto, en el lenguaje hay todo un peso social, peso cultural, pero él no subraya lo cultural. El que subraya lo cultural es Vygotsky. Dice, hay dos momentos de orientación contraria en toda imitación. Fíjense, en toda imitación, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Pero imitación es esto para él. Dos momentos, dice. Un momento que parece absorber la impresión externa y retiene más que los elementos retiene nada más que los elementos capaces de mezclarse con las formaciones psíquicas existentes. Claro, yo voy a imitar de acuerdo también a mis posibilidades. O sea, la risa de mamá o la expresión de enojo del papá lo voy a imitar, pero de acuerdo a la edad que tenga. Si estoy ya dentro del periodo un tanto simbólico, finalizando el periodo sensoriomotor, ya voy a imitar. Ya voy a poder imitar todas las conductas del mundo. Pero si veo, por ejemplo, un trapecista y quiero imitar al trapecista, no lo voy a poder hacer. Chicos, en algún país del mundo hubieron tragedias porque el niño trató de imitar el vuelo de Superman
O sea, amaba a Superman, se puso la capa de Superman, se fue al segundo piso y dice, como ahora soy Superman, voy a volar como él. Y se cayó del segundo piso. Por lo tanto, claro, uno tiene que imitar de acuerdo a las posibilidades que tenga y de acuerdo a las potencialidades que tenga. O sea, la mamá o el papá tocan un instrumento, el niño va a tratar de tocar ese instrumento, pero como una suerte de imitación. Pero obviamente que su imitación va a tener sus deficiencias por la coordinación motora, por la madurez del niño, por las características del niño. Y un segundo momento, dice un momento, el primer momento, dice un momento que parece absorber la impresión externa y retiene nada más que los elementos capaces de mezclarse con las formaciones psíquicas existentes. Y un segundo momento que consiste en la realización y en la ejecución de lo imitado. Y por último dice las alternancias y la evolución de la persona. No es algo que él, o sea, Vallon nos dice, miren señores, no soy yo el único que plantea esto, sino agarra y pone la dialéctica freudiana como ejemplo. Y dice, el ello que se designa a la masa de los instintos, el yo que surge de los instintos y su relación con el medio, y el superyo que es producto de estas dos fases de adaptación y asimilación. Asimila las normas y leyes del medio, adaptándose a los imperativos sociales. Y después yo pongo en negrillas algo que el deseo no puede estar implicado sin experiencias y aprendizaje. Claro, ¿qué voy a desear? Algo que no conozco. Tengo que desear cosas que conozco. Por tanto, hay una alternancia entre los momentos de satisfacción y de privación. O sea, hay una alternancia entre lo que Freud dice y plantea, ¿no? Siempre hay un deseo por medio. Y Vallon dice esto, ¿no? Siempre vamos a estar en una alternancia entre la satisfacción, la privación, el sueño, la vigilia, o sea, el exterior, el interior. Siempre vamos a estar alternando. Entonces, vuelvo a repetir y con esto termino, chicos. Vallon es evolucionista. Este evolucionismo de Vallon plantea de que la realidad del psiquismo humano está dada por el hombre biológico, el ser humano biológico, él y ella biológicos, más lo social. Dan en una alternancia totalmente. Hay dialéctica, ser biológico y social. ¿No? La dialéctica está dada. Hay estructuralismo. Y para entender esto, él dice, fíjense de que hay 4 elementos fundamentales, 4 explicaciones teóricas en las que van a entender mi posición. Y entonces él dice, ¿no? Uno es el acto y el efecto, otro es el juego del niño, otra es las disciplinas mentales
y otra es las alternancias funcionales. Estos 4 elementos van a dar cuenta de la teoría que les estoy planteando. Ahora, él dice, nosotros, chicos, venimos con una herencia. Y esta herencia está dada por genes y cromosomas que heredamos de abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos. Esta es la parte filogenética. Pero de acuerdo a Vallon, él tiene una posición totalmente organicista en este sentido. Y la parte ontogenética es la parte individual, ¿no es cierto? La parte de las características individuales. Él llama a esta parte individual, Vallon llama a esta parte individual de características totalmente individuales, llama fenotipo. Y a la parte dada por herencia filogenética, llama genotipo. Entonces, siempre hay el ser humano vamos a alternar entre genotipo y fenotipo. Genotipo es todo lo que hemos heredado de la especie. Fenotipo es aquellas potencialidades que el medio social las promueve, hace que se progrese en él. Ejemplo, yo puedo tener grandes potencialidades genotípicas, es decir, por la especie. Por ejemplo, potencialidad de música. Pero en mi medio no hay Laredo, no hay un colegio Laredo. En mi medio yo vivo en las alturas del Tunari. No puedo bajar hasta Cochabamba para ir a Laredo. Nunca he conocido un instrumento musical. Lo único que tengo es mi pito, ¿no? O sea, soplo, qué sé yo, flautita, ¿no? O mi silbido, ¿no es cierto? Lo único que tengo. Por lo tanto, el medio no va a promover de que eso que está genotípicamente aparezca fenotípicamente. Y bueno, y chan chan, hemos terminado la clase de hoy. ¿Qué estoy haciendo, chicos? A ver, para que ustedes me entiendan. He planteado la teoría de Vallon y ahora vamos a entrar, ya hemos entrado en una de las razones por las cuales él plantea esta teoría. Una de las razones son las alternancias funcionales. La otra de las razones son disciplinas mentales. La otra de las razones son los juegos en el niño. Y por último, la otra de las razones son las alternancias, acto y efecto. Entonces, ahora hemos visto alternancias funcionales. La próxima semana vamos a ver juego, disciplinas mentales y acto y efecto. Hoy día voy a poner la clase de ustedes para la próxima semana. No es difícil, solo que es largo. Y vamos a culminar Vallon con las edades evolutivas que él propone.
y listo. Hemos terminado con toda la materia. Que tengan una linda semana, chicos, pero antes quisiera saber si he estado clara. Si tienen alguna pregunta. Adelante, por favor. ¿No hay pregunta? Creo que no, Lisen. Bueno, entonces dejo de grabar y que tengan ustedes muy linda semana. Esta noche, por favor, pongo todo lo que nos tocaría ver y que vamos a dar el examen, sí, entre Navidad y Año Nuevo, pero un examencito que si ustedes lo hacen esta semana, ya se libran de todo ello. Que tengan muy buen fin de semana, muy grato verlos y gracias por su participación. Hasta luego, chao. Chao, Liz.